Amigos todos, bienvenidos a nuestra sesión de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana de Abogados. Hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de todos nosotros, muy respetado y admirado colega, Rodolfo de Guardia. Voy a leer una muy breve reseña. Todos sabemos quién es, pero pues para no dejar de leerla, es licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM. Es doctor por la Complutense de Madrid, miembro de la Barra, doctor con mención honorífica por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha sido jefe de la Oficina de Quejas y Denuncias del órgano interno de control de la Delegación Benito Juárez, proyectista en materia de procedimiento administrativo disciplinario sancionador en la Contraloría, agente del MP, fiscal especializado en asuntos legales internacionales del 94 al 96 en PGR, director homólogo de responsabilidades, Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo Federal de 1996, agregado de la PGR en la Unión Europea y Suiza, agregado legal de la PGR en Australia, director de área, director general adjunto y director general de la Oficina Central Nacional de Interpol México del 2001 al 2003, director general de despliegue regional de la PGR y actualmente es director general de la Guardia y Asociados. Aparte de esto, ha sido obviamente docente y ha publicado varios documentos especializados en nuestra materia, pero para no comerme más de este tiempo, le paso el micrófono a nuestro querido amigo Rodolfo de Guardia García. Gracias, Ilan. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el tiempo que se toman estar en estos minutos para comentar un poco de un proyecto personal que con la bendición de Dios ha llegado a su fin. Quiero comenzar en principio agradeciéndole a la comisión, a la barra, a los amigos, a Ilan, a todos y a cada uno de ustedes que hacen posible que en estos minutos pueda yo presentar, platicar un poco del desarrollo profesional de mi vida en las últimas 3 décadas y relacionarla con el ejercicio profesional del sistema extradicional. Empezaré, desde luego, además de estar dando las gracias a la barra, a otras comisiones que también se suman, que están interesadas en el conocimiento de este sistema extradicional. Propiamente no propongo hacerme cargo de una plática, sino más bien quisiera comentar con ustedes algunas ideas de lo que generó el motivo de crear esta obra, las razones y cuál ha sido el trayecto para poderla publicar. Ya quienes me conocen de algunas décadas, veo a mi queridísimo José Luis Nazar, que con contundencia me enseñó mucho de esta materia ya en Madrid y en otros lares. En el año 93 tuve la oportunidad de ingresar a la extinta Procuraduría General de la República. Y mi primera oportunidad en ese ejercicio profesional fue la de agente del Ministerio Público Asistente. Todos sabemos que el Ministerio Público Asistente es el menor nivel de esa jerarquía administrativa del representante social de la Federación. Y tuve el privilegio de ser invitado por un compañero de banca en el doctorado en aquella ocasión, en el 93, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y de una manera muy casual me dijo: oye, ¿no quieres venir a trabajar a la Procuraduría General de la República? Y la verdad es que en mi ignorancia yo no sabía ni a qué iba. Y me presenté a una entrevista de trabajo en la cual me quedé. Y me quedé no por mis dotes de penalista, ni mis dotes del conocimiento, sino por 2 razones que creo que fueron las que justificaron el título que llevaba con un grado académico y el dominio más o menos de una lengua extranjera. Y eso me abrió la puerta para empezar a conocer lo que era el sistema extradicional. Y desde el 93 hasta el 2005 estuve vinculado de una u otra manera en el procedimiento de extradición. Primero trabajando e integrando solicitudes de extradición activas, defendiendo en los jueces de distrito de procesos penales federales extradiciones pasivas,
Y a partir de ello entendí que el procedimiento de extradición era uno que se apartaba de la naturaleza cotidiana del día a día del procedimiento. Normalmente eran personajes importantes, de manera casi normal, los términos se nos quemaban, eran mesas de trabajo para entender, para explicar derecho extranjero, para entender derecho de otras latitudes, para explicarle a los colegas de otras embajadas cómo se tramitaba el procedimiento de extradición, y ya ustedes recordarán cómo acreditar lo que en su día era el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para de alguna manera poder generar el estándar probatorio de esa ley de extradición en el aspecto. Y el tiempo fue caminando, fui bendecido con el ejercicio de ascender a algunos otros puestos dentro de la misma área hasta tener la titularidad de esa fiscalía especializada. Y me di cuenta de cómo México, nuestro país, tiene una relación extradicional muy importante. Y junto con las extradiciones se venían las deportaciones, los trámites más ágiles, el contestar excepciones, el de comparecer, el de generar alegatos en amparo indirecto, el de ir a hacer el alegato de oídas también, o el de tratar de buscar con el ejercicio policial de que una persona que estaba con una ahora conocida forma de conducción, con una orden de aprehensión, pues pudiera ser detenido de manera oportuna. Esto me dio también paralelamente la circunstancia de entender que el procedimiento de extradición tiene un peso específico, que no es el día a día, tal vez, no lo es, pero que efectivamente tiene un peso específico en el ejercicio profesional de nosotros los defensores. Leí algunas estadísticas ayer, hoy, y hoy, mientras nosotros platicamos, hay 38 personas con fines de extradición detenidas en territorio nacional. Y esas 38 personas requieren de un procedimiento de debido proceso. Así, ya en el año 97, bajo también el ejercicio de la Procuraduría General de la República, tuve la oportunidad de acceder a ser representante adjunto, agregado adjunto en Madrid, con circunscripción, con jurisdicción en Europa, y luego en Australia por una persona que decidió albergarse en Melbourne en aquella época de los 97, 98, con motivo de los delitos financieros que tanto se pusieron de moda. Y aprendí otro ejercicio que es precisamente el de dar cara por nuestro sistema penal y nuestro sistema procesal en el extranjero. Muchas veces, en muchas reuniones, tendría que decir yo, sufrí lo que es explicar nuestras órdenes de aprehensión, porque no entendían, y hasta hoy es complicado que se entienda cómo es posible que una orden de aprehensión de nuestro sistema en aquel mixto pudiera tener hasta 300 hojas, cuando una orden de aprehensión en el sistema anglosajón Commonwealth tiene una sola hoja. Y entonces a partir de ahí entender conceptos de causa probable, probable cause y de responsabilidad, y el contexto más importante en todos los procedimientos de extradición, que se logre la extradición pero con un reclamado detenido. Es decir, que esa persona que está prófuga de la justicia no se encuentre en libertad cautelar en tanto el procedimiento se lleva a cabo. Eso paralelamente también me influyó en el ejercicio de explorar nuevos niveles académicos, y precisamente este libro que hoy me permiten comentar con ustedes se relaciona directamente con la obtención de un grado académico a través, por el liderazgo de mi querido doctor Samuel Hernández, que amablemente me lideró en esta investigación, en el procedimiento de extradición, y bajo esa lógica es que se produjo este contenido. ¿Qué tiene la obra y cuál fue el objetivo principal? Primero, yo diría que fue un reto personal en poner en papel todas las ideas que se generaban desde el 93 y hasta la fecha
en los procedimientos de extradición. Ya hoy, desde el 2005, ya del lado de mesa de litigación, ya del otro lado, en la defensa, sufriendo lo que algunos dirían litigando contra el águila. Entonces, en esa lógica, la primera premisa que me lleva a presentar esta obra es, desde luego, más allá del grado académico, es poner en papel cuál era la experiencia que había yo obtenido en esos ya casi 30 años de conocimiento en el procedimiento de extradición. Y lo que me termina aterrizando en esta necesidad es lo que observo hoy en mesa de litigación en los procedimientos de extradición pasiva. ¿Qué veo y qué es lo que me obliga a ponerlo en papel, en tinta? Es el hecho de que, entiendo, no existe un debido proceso, no existe un arropo del debido proceso en las diferentes variantes que ya conocemos respecto al extradendus o a la persona reclamada. Y ante ello me veo la necesidad de generar una tesis que es, necesitamos adecuar la ley de extradición internacional, esta ley mexicana que conoce del contexto del procedimiento de extradición pasivo, pero la pregunta es si estamos condenados a que el Congreso la adecue o que se genere una nueva norma o una nueva porción legislativa, o si existen las bases mínimas para que el día de hoy se pueda respetar el debido proceso con el ejercicio que se tiene. Estoy convencido de que las nuevas reglas adversariales desde 2008 y ahora con su implementación en su totalidad son aplicables, no solo son aplicables porque ya hay criterio de jurisprudencia en ese sentido, sino que pueden ser y deben de ser desarrolladas en ese procedimiento. Audiencias tales como la solicitud de la orden de aprehensión, la audiencia de detención provisional, la audiencia de petición formal de extradición, la expresión de excepciones y la oferta de la prueba y desde luego el desahogo de la prueba. Porque es muy interesante ver cómo nuestras reglas adversariales ya tienen una vinculación directa en el procedimiento. Así que casi podríamos decir que cada vez que atendemos una extradición en fase judicial, a partir de la ejecución de este mandamiento en forma del 119 de la Constitución, una detención provisional tasada en la cual no hay libertad, la cual pone como medida de urgencia cautelar a la persona reclamada en una prisión hasta por 60 días, empieza un ejercicio que yo he denominado que es taller de gabinete, teoría del delito, teoría del caso y todas estas reglas que hemos venido aprendiendo con esta nueva llegada de las reglas adversariales y las técnicas. Y lo que hay que reconocer es que ya hoy en día las audiencias de extradición, estas que he mencionado, de detención provisional, de formal extradición, de expresión de excepciones y de prueba, son prácticamente una mezcla de nuestras audiencias del 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Porque en tanto comparecemos en una audiencia de petición formal de extradición, pues la carga del Ministerio Público es muy específica. Tendrá que hacerse responsable de no solo informar, como lo dice el artículo 24 de la Ley de Extradición, no solamente informar el contenido de la petición formal, sino de incorporar documentos, de narrar más allá del descubrimiento, del traslado que nos hagan de la nota diplomática y de sus anexos, tendrá que respetar la técnica de litigación de la incorporación. Y desde luego ahí ya hay un control difuso, así lo entiendo, hay un control difuso donde nosotros, dentro de la mesa de litigación de la defensa, ya podemos observar al juez de distrito especializado que conoce la fase judicial, de poder objetarle los ejercicios, objetarle las técnicas que esté haciendo el Ministerio Público. ¿Y qué decir de la expresión de excepciones? Nuestra audiencia de defensa, que prevista en el artículo 25 de la Ley de Extradición, pudiera generar una verdadera vertiente de la adecuada defensa. Todos hemos tenido
la inseguridad, algunos más que otros, de allá en los 2010, 2012, 2016, cuando empezaron las audiencias ya de manera regular, en que teníamos que tener el conocimiento a qué íbamos. Siempre nos dijeron en todos los cursos a los que íbamos, tienes que saber a qué vas, qué ejercicio de defensa haces en la audiencia. No puedes confundir el contenido y el ejercicio y el estándar probatorio de cada una de las audiencias porque vas a fallar. Lo mismo pasa en extradición. Yo estoy, y es una de las premisas que también abordo en el libro, es que así como un juez de control se hace cargo de verificar que la adecuada defensa en la mesa de litigación sea una realidad a través de un defensor que conoce del derecho adversarial, que conoce del derecho penal, también en el procedimiento de extradición un juez de distrito, y si se me permiten, veo aquí la gran diferencia. No le llamo juez de control al que conoce la fase judicial de la extradición, porque como no conoce del derecho penal, porque la extradición no es derecho penal propiamente dicho, lo cierto es que entiendo que es un juez de distrito especializado que conoce de esa fase judicial. Y ese hombre, ese operador jurídico, tendría que entender que la defensa es de manera técnica y tendrá que ser de manera técnica, de tal suerte que si, por ejemplo, el colega empieza a hacer excepciones o a ofertar pruebas que van al fondo del tema de la responsabilidad penal, de la presencia del evento con apariencia de delito, pues evidentemente no conoce el sistema extradicional. Y me parece a mí que también por ahí debe de haber un ejercicio de tutela de derechos para que quien se siente en la mesa de litigación conozca de ese sistema extradicional. Ahora, ¿qué más podemos decir y cómo correlacionar la audiencia de excepciones? Pues definitivamente la audiencia de excepciones es aquella que vincula o que regula la oportunidad de defensa del reclamado a través de dos oportunidades. El artículo 25 dice, tú nada más puedes ofrecer dos excepciones. Una que la petición formal de extradición no se levantó, no se llevó a cabo conforme al tratado o a su ausencia conforme a la ley de extradición, o dos, que tu cliente no es la persona que está siendo reclamada. Y ahí es el ejercicio de defensa para ofrecer la prueba. Y luego las jornadas procesales, todas nuestras jornadas procesales para poder probar nuestras excepciones. Y aquí es donde ya viene el ejercicio de defensa pragmático con las técnicas de litigación para desahogar testigos. Fíjense qué interesante. Mientras al Ministerio Público le piden, en términos del 24 de la Ley de Extradición, que única y exclusivamente narre e incorpore la petición formal de extradición, como si me lo permiten, como si fuera una mezcla de inicial, de juicio, a la defensa nos exigen prueba plena, de estándar de las excepciones, porque son los testigos expertos los que tendrán que ir al podio de testigos y hacer interrogados en abiertos y soportar el interrogatorio de la defensa, perdón, del Ministerio Público, en el sentido de poder justificar si las excepciones están. Y desde luego, comento muy rápido el contenido de este libro, al cual es esta corolario de experiencias, de visiones, de resoluciones, incluso que he podido obtener con el permiso de algunos clientes que me han favorecido en esta defensa extradicional para poder generar las ideas mínimas. No es un manual, no pretende ser un manual, pero lo que sí busco es que quien lo lea pueda tener un conocimiento más exacto de lo que va a encontrar en una audiencia de extradición. Porque estas audiencias no las vemos en Google, no las vemos grabadas o no le podemos decir a un compañero, oye, pásame una audiencia, déjame verla. Porque efectivamente cada caso es específico y cada ejercicio y cada técnica también lo es. Entonces, lo que pretendo en esta obra es acercarnos un poco a este sistema, no con la idea paternalista de que nadie deba de ser extraditado. No, con la idea de que quien se vaya extraditado sea verdaderamente vencido a través de un correcto debido proceso.
porque a la luz de que el procedimiento de extradición es un procedimiento administrativo, es un procedimiento en forma de juicio, jurisdiccional, mixto, donde la opinión no tiene vinculación, donde Secretaría de Relaciones Exteriores es la que resuelve en definitiva, yo estimo no podemos tolerar que se degrade esa razonabilidad, esa trazabilidad del respeto de los derechos humanos a las personas reclamadas. Uno de los temas también que incluyo como capítulo específico, me pareció que así tenía que ser, es el tema de la extradición de nacionales. Me dedico y exploro el contenido del artículo 14 de la ley de extradición, veo cómo la regla general para extraditar es que los nacionales mexicanos no pueden ser extraditados por regla general y sin embargo sí lo pueden ser por unas razones excepcionales. Y entonces ahí es donde, escudriñando el contenido de la primera sala, de la segunda sala sobre el entendido de qué se entiende por una facultad discrecional, me pregunto, y así lo hago en el libro, es ¿por qué la persona reclamada de nacionalidad mexicana tiene que enterarse que va a ser extraditado hasta que la Secretaría de Relaciones Exteriores concede su extradición? Cuando uno de los elementos tasados, entiendo yo, como posible excepción es, señor, su señoría, soy mexicano. Quiero que me diga el Ministerio Público que representa al Estado mexicano por qué tendría que ser yo un caso de excepción y por qué tendría que ser yo entregado en extradición. Porque también las estadísticas nos dicen que el 95% de las personas reclamadas que son mexicanos se van extraditados. Entonces, ya vemos que las excepciones se vuelven la regla general. Y el punto fundamental, si tenemos una fase judicial en este sistema mixto extradicional, debemos entender un punto específico. La fase judicial es el único momento de contradicción. No puedes contradecir ante la Fiscalía General de la República. No puedes contradecir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El control constitucional indirecto en sede, evidentemente ya no es un ejercicio de contradicción, es un ejercicio de control de legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. Entonces, el punto fino aquí es el que la propuesta que estamos subiendo es la idea de decir, bueno, ¿cómo es posible que la persona que va a ser extraditada entienda o sepa que va a ser extraditada hasta que Relaciones Exteriores se lo dice? Y no tiene la oportunidad de que en mesa de litigación de forma horizontal pueda poder generar los argumentos de convicción suficientes para que el juez de distrito pueda decirle, entiendo sus argumentos, yo no los puedo decidir por una simple razón, porque es una facultad discrecional y ante ella la tutela del juez de distrito es muy reducida. Pero lo importante es que esos argumentos terminen en manos de la Cancillería antes del dictado de las resoluciones tradicionales. Porque de otra manera no podrá darse cuenta del contenido de la contradicción. ¿Qué le vamos a decir al juez de distrito? Imagínense ustedes ya en sede constitucional, el amparo indirecto, diciéndole, oiga, vengo a establecer mi concepto de violación en el sentido de que soy mexicano y las razones que me dicen de que soy excepcional en el caso concreto para que a mí me entreguen, pues necesariamente van de la mano con unos argumentos de política criminal, que si la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, que si la delincuencia organizada transnacional y todo este tipo de argumentos subjetivos que no van intuito persona al por qué decir que un mexicano debe de ser extraditado como una razón de excepcionalidad, porque la excepcionalidad va de la mano con la característica de la persona, de nuestro cliente que está en la mesa de investigación. No va por razones de Estado, porque si fuera por razones de Estado, entonces la regla general sería extraditar sin importar nacionalidad. Este también me pareció un punto que a mí me llamó mucho la atención porque es uno de los que normalmente nos hacemos cargo en control constitucional y ahora cuando nos han dicho que la contradicción es tan importante, que es un derecho humano a través del debido proceso, pues es evidente que esto no hay otra forma de generarlo que a través de esta lógica procesal.
Todo trabajo de investigación como el que ahora pongo a su consideración y a su crítica, tiene que, para reputarse serio, necesita unas ideas mínimas, aunque sean de derecho comparado. Y entonces me pregunté, pues no voy a inventar, lo que voy a hacer es recordar, traer mis notas de aquellos años del 96 al 2000, y luego ya en 2013 en otras funciones no ministeriales, pero también de representación internacional, en las cuales pudiera yo proponer cómo se tramita una extradición, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, en el caso de las extradiciones activas, cómo se tramitaría una extradición en los Estados Unidos de América, cuál sería el procedimiento mínimo. Desde luego, un segundo ejemplo que también traigo a colación es el tema de España, cómo la ley de extradición pasiva trabaja en este tema de las extradiciones activas que México requiere, y cuál es la tramitación procesal en la Audiencia Nacional. Algo que me llamó muchísimo la atención es que la Audiencia Nacional, aunque en España el procedimiento es mixto, también participa el Ejecutivo, participa el Judicial. Cuando el Judicial, entiéndase, la Audiencia Nacional, la sección de la sala, el pleno de la sala penal de la Audiencia Nacional dice no se extradita porque no se cumplen los requisitos, definitivamente esta decisión es vinculante. Lo que no pasa en México. En México, nuestro juez de distrito puede decir que la opinión jurídica no es para extraditar, y sin embargo la Cancillería puede decidir que efectivamente el juez de distrito no tiene la razón y que debe de extraditarse. Y finalmente el tema australiano. El tema australiano, que es una reminiscencia clara al sistema inglés del derecho del Commonwealth, y cómo también se genera el procedimiento de extradición en este sistema australiano tan peculiar, tan interesante y de tanto respeto. Yo no he vivido un ejercicio profesional de tanto respeto como en el derecho australiano, donde la gente entiende que los códigos se respetan, que los asuntos se respetan y que lo que pasa en la sala de audiencias ahí se queda. Luego, también un poco haciéndome mención de alguna oportunidad en mi vida profesional, y sobre todo ante el vacío que hay para entender cuál es la participación de Interpol en algunos procedimientos de extradición, es que subo unas líneas a la obra en el sentido de precisamente generar la participación de esta organización internacional de policía y su oficina sede en México. Y me pregunto si participa en extradición, cuál es la naturaleza de estos ficheros que a suerte de colores identifican la naturaleza y los requisitos de cada uno de ellos. Ese es un poco el camino en el procedimiento, en las autoridades, en las circunstancias del procedimiento extradicional. Ahora, algo que también me llamó mucho la atención es que con mucha frecuencia escucho en alegatos y leo en escritos de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se conceden la extradición porque dicen que es un compromiso de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional. Y la verdad es que me viene la necesidad de primero profesional y luego académica de entender si esto era cierto, y creo que debemos apartarnos de esa lógica, porque esta Convención de Naciones Unidas lo que hace es generar propósitos, compromisos, pero definitivamente esta convención multilateral no sustituye a los tratados internacionales que México tiene con otros países, de suerte tal de que la fuente convencional del sistema extradicional la encontramos desde luego en los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de extradición con diversos países. Hay una multilateral, la Convención de Montevideo, ya muy arcaica del 35, y la fuente constitucional la conocemos, 1, 14, 16, 119, 133, y no digo 19 ni 20 porque ya sabemos todos que el tema de la extradición no es derecho penal.
Por eso el fundamento es diverso de fuente constitucional. Y ahora entonces entendemos que la fuente legal, pues lo es la ley de extradición internacional, esta ley del 75, que anacrónicamente nos viene rigiendo procedimientos. Por eso, a suerte de generar una propuesta legislativa, lo que hago es, en los últimos 2 capítulos, es volver a narrar las audiencias, forma de conducción, detención provisional, petición formal de extradición, audiencia de excepciones y audiencia de desahogo de pruebas, y un poco imaginar cómo tendrían que ser a la luz de un respeto irrestricto del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cómo debería de ser? ¿Cuál sería, sin aspirar a hacer un lineamiento o estas pautas tan recurridas ya en nuestro sistema de preparación de audiencias, pero sí algo que como mínimo tuviéramos que entender? ¿Cuáles serían las técnicas para incorporar el documento extranjero? ¿Cuál sería la técnica viable para interrogar en abierto o contrainterrogar? ¿Cuál objeción podría ser la viable en ese procedimiento de extradición? Así pues, llego a conclusiones en el aspecto de cuál sería una reforma a ese capítulo 2 de la Ley de Extradición Internacional. Alguien me ha dicho, oye, pero tú propones una nueva ley, tú propones una reforma y no propones una nueva ley. Y mi respuesta es sí, efectivamente, yo propongo una reforma al 2 capítulo de la Ley de Extradición Internacional en la medida de que el primer capítulo refiere ejercicio sustantivo. Y ese ejercicio sustantivo me parece que está plasmado y sigue vigente en la lógica de los tratados internacionales. Ya sabemos todos que cuando hay tratado, principio de especialidad, principio de especialización, se produce y tiene fundamento el tratado y el procedimiento de la ley de extradición. Ante la ausencia de tratado, entonces la ley de extradición mexicana es la que tiene que ejecutarse por las 2 vías, tanto sustantiva y adjetiva. Por eso no pretendo, y porque evidentemente la razón de la obra era cómo aminicular el sistema adversarial y sus reglas al sistema de extradiciones, que propongo una reforma en este capítulo 2 de la ley de extradición, tratando de cuidar y de estabilizar el equilibrio. En el examen doctoral alguien me dijo, uno de los sínodos, los 3 muy críticos al contenido, me dijo, bueno, ¿y por qué no dice nada de la víctima? Y la verdad es que lo que contesté es, me gustaría hablar de la víctima, pero en este procedimiento no hay víctima, en este procedimiento hay un Estado que está reclamando. Es que su propuesta, me dijeron, es que su propuesta es muy paternalista, muy como que usted no quiere que nadie se extradite. No. Yo lo que quiero, reitero, es que se extraditen con debido proceso. Y si lo que me pide a mí es pensar en el Estado reclamado, pues yo lo que propondría en algún momento es, como lo existe en el artículo 12 de la Ley de Extradición Pasiva española, es que el Estado reclamante, es decir, el Estado requirente, pueda tener una representación a través de abogado colegiado en la mesa de litigación. Es decir, que de avanzar en un ejercicio progresivo, en representación, en coadyuvancia del Ministerio Público, un colega abogado, desde luego respetando el criterio de la Corte de la primera sala con cédula profesional, pueda comparecer a un costado del Ministerio Público en representación del Estado requiriente, es decir, de la embajada. Y entonces, diríamos, en esa lógica de nivelar, podríamos poner al Ministerio Público de un lado con su coadyuvante, representante, apoderado de la embajada del Estado requiriente, y por otro lado al defensor o al equipo de la defensa. La verdad es que cuando inicié este ejercicio, a teclear este documento, yo ya traía algo que pensé que estaba trabajado de algunos años. Pero cuando lo revisé me di cuenta que aunque sea un procedimiento administrativo, aunque sea una ley del 75, aunque sea una ley arcaica, aunque no esté
adecuada al Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que termina siendo una materia como cualquiera de nuestro derecho que se va eficientando, que se va moldeando, que está siendo progresiva. No hace unos días hice una pequeña colaboración que no está en el libro, pero que me parece que incluso con estas prisiones preventivas tan prolongadas de más de 2 años, podría incluso hasta pensarse de que pudiera caber una audiencia de debate en materia de libertad por plazo prolongado, en el contexto de que una persona reclamada tiene más de 2 años privado de la libertad, aunque este reclamado de su equipo de defensa estuviera haciendo controles constitucionales, porque nadie se defiende para estar preso. Yo creo que todos hacemos defensa o para libertad o para encontrar el ejercicio del control legal y constitucional. Esto es algo y con esto termino, agradeciéndoles a todos ustedes su tiempo. Es algo que en lo personal me congratula, me llena de mucho ímpetu para seguir adelante en esta lógica. Yo termino el libro en 2 párrafos y digo, si México, si nuestro país desea ser reconocido como un Estado democrático, lógicamente lo primero que tenemos que hacer es respetar el debido proceso en cualquiera de las etapas y en cualquiera de las instancias. Hoy en México ese debido proceso no se está respetando en materia de extracción. Así que, Ilan, muchísimas gracias por estos minutos. Desde luego que, y algo que siempre digo, la obra no está pensada, el libro no está pensado como negocio. Realmente lo que yo busco es, y desde luego lo pongo a la consideración de la comisión, yo con mucho gusto puedo donar un número importante para llevarlos a los capítulos de los estados, porque esto de lo que se trata es de que sumemos y critiquemos y que juntos encontremos un mejor litigio para el bien de México y para el bien de nuestros clientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy, muy nutrida, brillante como siempre. Sí, estoy seguro que tenemos muchísimas dudas, pero me gustaría tomar el privilegio del moderador. Bueno, de hecho, le voy a pasar la palabra antes a mi líder, el licenciado José Luis Nazar. Después esperaré hasta el final, un segundito. José Luis, adelante. Gracias, Ilan. Gracias a todos los que nos escuchan, pero muchas gracias, Rodolfo. Déjame ampliar un poquito, que el que me enseñó el tema fuiste tú, a base de codigazos en España. Pero desde allí empezábamos a vislumbrar una gran discusión, que si la orden tenía que estar firme, que si el juicio de amparo era compatible con la solicitud de extradición y tantas cosas que vivimos en aquellos años. Pero tu obra, y estoy de acuerdo contigo, tu obra no es un manual, tu obra es un libro de estudio, no sirve de guía, no, es un libro que tenemos que estudiar, no nada más consultar, tenemos que estudiar, pero nos enfrenta a algo, haces un esfuerzo enorme por tratarnos de convencer que hay medio cuadra con el sistema acusatorio, sí, porque tu nobleza te ha caracterizado siempre, amigo, pero la verdad, cuando cierras la última página del libro y ves todas las reformas que propones, nos deja una tarea enorme como barra hilar, y te la está poniendo Rodolfo en la espalda. Después de una reforma de gran calado como la que refieres al inicio de tu libro, que es la de 2008, donde se incrusta el sistema acusatorio en México, descuidamos una serie de leyes colaterales que debían de ser armónicas con el sistema. Vivimos el patético caso de la ley de amparo. Pero más patético resulta, y así lo dejas ver, te pido que nos hables de tus experiencias ya en el tribunal, cuando los jueces tienen que enfrentar los propios principios procesales, aunque tú quieras enmarcarlos
dentro de la extradición, cuando tienen que enfrentar ese debido proceso al que ordena el propio sistema acusatorio, cuando quieren enfrentar la presunción de inocencia, ¿qué estás sintiendo tú en los juegos? En lo personal, a mí no me ha tocado y espero que no me toque pronto, y si me toca ya te hablaré, una extradición bajo el sistema acusatorio, pero ¿qué está pasando allá abajo? ¿Qué está pasando allá abajo mientras tú, Ilan, te llévate la tarea que te pone Rodolfo de tratar de alinear toda esta serie de reformas al sistema? Seamos coherentes, caray, si modificamos el sistema debimos de haber modificado todas. Te felicito, amigo, me diste un motivo más de los muchos que ya tenía para sentirme orgulloso de ti como abogado, pero más como ser humano. Muchas gracias, Rodolfo. Transmítenos tu experiencia personal. Gracias, Ilan. Gracias, Pepe. Como siempre, muy generoso con tus palabras. A ver, hay un gran desconcierto. Hay un gran desconcierto. Los jueces de distrito especializados no saben, no quieren, no entienden o tienen instrucciones de llevar los procedimientos en fase judicial conforme a las reglas que ellos entienden derivan de la ley de extradición internacional. Y entonces podemos tener un juez de distrito que en Ciudad de México respeta la oralidad como un juez de distrito especializado en Toluca que dice conmigo es todo por escrito. Es decir, que todavía se queda en la reminiscencia del sistema por escrito. Tenemos jueces de distrito, por ejemplo, en Ciudad de México, que cuando escuchan algún tipo de excepción o escuchan algún tipo de prueba, lo que hacen es generar una conducencia, una pertinencia, utilidad que se aparta del contenido de las reglas adversariales. Entonces, lo que yo puedo compartirles es, y lo digo con el mayor de los respetos, y a sabiendas que a lo mejor dentro de esta barra hay operadores jurídicos de corte jurisdiccional, es que cada quien está atendiendo los procedimientos de extradición como entiende que deban de adminicularse la ley de extradición. Ese es un punto importante, del tema. Porque cuando tú ofreces, por ejemplo, a mí me ocurrió, estaba yo en prueba, en desahogo de prueba de excepciones, traigo a mi testigo experto, lo subo, lo interrogo en abierto, acreditación, bla, 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 y empiezo a caminar, como dirían, me sienta bases, y le digo al juez permiso para evidencia demostrativa, y me dice no, esa evidencia demostrativa en extradición no existe. ¿Cómo no va a existir? Si el sistema adversarial la reconoce como una técnica de litigación que no es prueba, pero que sí auxilia al testigo experto a narrar los artificios y sus reglas. Entonces, pero yo no me preocuparía tanto, Pepe querido, si yo encontrara, y creo que empiezan a generarse, los controles constitucionales que pongan reglas claras, que le digan de un mazazo en un amparo indirecto, en un control constitucional en vía de revisión, le digan, las reglas no son así, juez de distrito, repóngase el procedimiento hasta la fase judicial porque se dejó sin defensa al reclamado, porque se le desechó esta o aquella prueba. Porque recordemos que otro punto desafortunado es que en materia de extradición nada es recurrible, excepto ahora con un nuevo criterio que me parece muy interesante y que creo que vale la pena compartirlo, es 2018-125. 2018-125, nada era recurrible, pero fíjate, con motivo de esta progresividad, y por eso digo, ya los operadores colegiados están visualizando la necesidad de que mientras no haya una ley de extradición, ellos tienen que fijar esta interpretación y cómo adminicularlo. Ya lo han hecho en otros criterios, pero en este criterio que comparto, ya están diciendo, a ver, si a ti te detienen con fines de extradición en medida cautelar fijada en el artículo 26, es decir, si en el debate te imponen una prisión, eso te genera un daño irreparable y puedes ir al amparo indirecto. Antes no, Pepe. Antes le imponían la prisión y aguántate hasta que Relaciones Exteriores lo resuelva. Ya era una prisión preventiva prolongada. Yo sostengo que la prisión preventiva oficiosa no existe en materia de extradición. No existe, primero porque es derecho penal la prisión preventiva oficiosa y segundo,
Porque el artículo 26 de la ley de extradición mexicana dice cuáles son las razones de justificación para el dictado de una ley, de una prisión. Entonces, si el Ministerio Público se le han agotado los 60 días, esa medida cautelar tasada, va a audiencia de formal extradición y hay debate de prisión, no pueden salirnos con que la prisión es tasada porque los hechos que se están generando en el país extranjero podrían ser encuadrados como un delito del 19 constitucional. No, porque dice claramente la ley de extradición, si tú quieres una medida cautelar, Ministerio Público, tienes que debatirla en la mesa y tienes que hacerte cargo de 3 aristas. 1, los datos de la petición formal, las circunstancias de la persona y tercero, la gravedad del delito, entendiendo no, en mi opinión, entendiendo no el ejercicio de la prisión preventiva oficiosa, sino de la posible lesividad del tipo penal. ¿Qué lesividad tiene, por ejemplo, una conspiracy? Un ánimo de integrarse. Puede tener lesividad, es un delito tentado. Ni siquiera hay resultado material. Es la reunión o el ánimo de integrarse. Y sin embargo, por el conspiracy, la interpretan en doble incriminación como un delito de prisión. Lo cierto, y por eso ante ese remar en la mesa de litigación es que creo que si bien los jueces que conocen de la fase judicial, que terminan, fíjate Pepe querido, una vez escuché que le dijeron a mi cliente, no se preocupe, lo que viene a hacer aquí es de muy menor grado, yo nada más doy una opinión jurídica. Es de muy menor grado. O sea, pero ¿sabe qué? Discúlpeme, lo tengo que mandar preso. Oiga, pero es que ¿por qué? Esto, los artículos, la jurisprudencia. Es una opinión jurídica. Ese es el punto. Y la verdad es que no me atreví, pero yo creo que una de las razones necesarias de contrapeso natural en todo Estado democrático es que la nueva ley de extradición o el nuevo capítulo de la ley de extradición tendría que decir, si el juez de distrito dice que no en la opinión, es no. Se acabó. Porque ahí es donde debes de ser oído y vencido. No en la mesa de la Cancillería en la Alameda Central. Gracias, Pepe, por la pregunta. Sé que Alberto del Río quiere hacer una pregunta. Le voy a abrir el micrófono a Alberto. Gracias, Ilan. Hola a todos. Rodolfo, ¿cómo estás? Pues por la presentación me vas a perdonar de preguntarte un tema que tenemos por ahí subyacente, el del cuasi nugatorio efecto de una suspensión concedida en control constitucional en México en contra de una orden de aprehensión cuando el requerido está detenido provisionalmente con fines de extradición en otro país, precisamente a pedimento mexicano, debido a esa orden que luego se suspende. Parece un galimatías, sé que sabes que no lo es, pero creo que este no alineamiento entre el control constitucional y los efectos que debiera surtir y que debieran ser vigilados por las autoridades, incluidas las de Cancillería y Fiscalía General, nos genera un callejón sin salida. Felicidades por tu obra, doctor. Encantado de saludarte. Gracias, mi querido Al, como siempre. Sí, y Pepe Nazar podría escribir un segundo tomo de la aplicación extraterritorial de la suspensión provisional, algún otro de los que estamos aquí en la sala virtual. Sí, fíjate que es uno de los puntos más interesantes de la defensa en materia de extradición activa. No es extraño, y más diría yo, es muy común que con motivo de una forma de conducción por un delito no tasado de prisión preventiva oficiosa, nuestro cliente salga de territorio nacional y que habiendo estado la red policial de investigación caiga y sea detenido en un estado extranjero. Y de inmediato aquí lo que hacemos es promover el amparo indirecto para controlar la constitucionalidad de esa orden de aprehensión, que es la que genera
la ficha roja y la que genera la nota diplomática de la detención provisional con fines de extradición. Y como el juez de distrito en principio con la apariencia del buen derecho de inmediato nos admite y nos concede la suspensión provisional, pues evidentemente puede o no condicionarnos, pero al final del día va a suspender esa coercibilidad. Y es donde estamos en la lógica. ¿Cómo hacer efectiva la coercibilidad? Y ahora que me escucha Pepe me va a querer salir de la pantalla y darme un puñetazo porque a lo mejor voy a decir algo que nunca sostuve en los años 90. Pero el contexto es cómo hacer efectiva esa ausencia de coercibilidad en razón a la extensión en el extranjero de esa orden de aprehensión que genera una nota diplomática. Bueno, primero tendría que pensar o entender que los equipos negociadores de dos países, México y el que tú le quieras poner, Alberto, se sientan para negociar ciertos requisitos formales. Y cuando se establecen estos requisitos formales, uno de ellos es que exista una orden de aprehensión o una sentencia condenatoria, según si la extradición es para probable, para sujeción o para compurgar. En el caso concreto de cuando se pide para la forma de conducción, evidentemente los equipos negociadores, no me imagino a los abogados de la Cancillería teniendo negociaciones con el país extranjero y diciéndole, oigan, pero tenemos una figura que se llama amparo, tómenla ustedes en cuenta y tomen ustedes en cuenta que la suspensión provisional puede generar la pérdida de esa ejecución de la orden de aprehensión. No, simplemente la orden de aprehensión. Entonces tendríamos que entender cuál es la lógica de que los equipos negociadores suban como requisito formal y documental la existencia de una orden de aprehensión mexicana, una forma de conducción. Y la respuesta que en principio tendría que venir es que para que una persona en Cancillería negocie un tratado con este requisito, tendríamos que entender qué se entiende por la forma de conducción y lo que ya el Código Nacional se hace cargo de esta prelación de formas de conducción y sus requisitos. Pero el punto aquí es, y tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el efecto del control constitucional de una orden de aprehensión que ha perdido la efectividad para detener a una persona? Y si esa pérdida de efectividad puede ser generada como razonamiento en el extranjero. Hay claros ejemplos, hay asuntos muy importantes, inclusive muy conocidos por todos nosotros, donde la suspensión provisional, donde la suspensión provisional de la orden de aprehensión puede ser un argumento para poder elevar en la corte extranjera. Es decir, la orden de aprehensión por la cual usted libró esta nota diplomática, evidentemente tiene como propósito una orden en territorio mexicano y en consecuencia, si en México no está detenido, entonces, ¿por qué está detenido acá? Y ya te veo reír, pero entonces la pregunta es, ¿por qué está detenido acá? ¿Por qué está detenido acá? Ese es el punto básico. Sin embargo, en el sistema anglosajón y principalmente, esas libertades son a partir de otras aristas que se llaman circunstancias excepcionales. Y entonces esas suman. Pero si en el caso concreto me dijeras que una persona no tiene aristas que puedan emproblemar el contenido del riesgo de fuga o cualquier circunstancia en un país extranjero, me parecería que la existencia de la suspensión provisional tendría que ser suficiente para poder ser un argumento válido para que el magistrado extranjero pudiera decir, bueno, el documento como tal existe, pero ha perdido coercibilidad. Consecuencia de ello, tendríamos que pensar en una medida cautelar menos rígida. Pero entonces ya no vamos a otros argumentos, teoría del delito, cuál es el tipo penal, cuáles son las circunstancias, cómo sería punible en México y poder generar y subir esos argumentos. Ahora, y con esto termino, el tema de la existencia de la suspensión provisional por sí misma no sería suficiente para derrotar una extradición. De hecho, tenemos cantidad de ejemplos donde hay suspensiones provisionales, inclusive amparos para efectos, donde el requisito como tal, es decir, la existencia de la orden de aprehensión sigue
existiendo como tal, pero no con la coercibilidad suficiente. Te saludo, Al, y muchas gracias por la pregunta. Jorge Olvera, te estoy buscando, no creas que no te estoy haciendo caso. Adelante, Jorge. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por eso la voz. Pues realmente ha sido magistral la exposición que hace mi apreciado Adolfo de la Guardia de su libro, al cual ha sido generoso, no solamente en palabras, sino de obra de enviármelo autografiado a mi oficina, y creo que te va a cumplir, Ilan, en remitirte unos ejemplares ahí a la comisión. Ha dicho muchas verdades de lo que sucede con la actuación de los jueces federales. No sé, algunos si lo hacen por temor u otros por ignorancia, pero siguen estando confundidos cómo aplicar los diversos ordenamientos, tanto los tratados como la propia Constitución y el propio sistema acusatorio oral. Hace falta, por supuesto, una gran reforma en ese contexto. Y yo espero que este libro, que es ya de lectura obligada, nos ilustre y nos conduzca a un camino en la cual el legislador federal pueda reconducir de mejor manera este tema tan bonito, tan complejo como es la extradición. Y reitero, muchas felicidades, mi estimado doctor. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quise hacer una última pregunta antes de terminar. Paco, no sé si querías hacer una pregunta. Obviamente, a la luz de lo que hemos platicado y eres sumamente doctor en la materia, a mí me gustaría saber cuáles son las cosas básicas que crees que hay que cambiar de la ley de extradición. Vemos que hay muchas cosas que todavía no están resueltas. A mí en lo particular me preocupa mucho el tema de que la última palabra la tenga la Secretaría y no un juez. Pero pues me gustaría escuchar cuáles son tus sugerencias para tener una legislación más práctica, que nos dé más certeza jurídica. Gracias, Ilan. Sí, mira, todos sabemos que ya la primera sala ha dicho que la extradición es un acto de soberanía. Como acto de soberanía está reservado al Poder Ejecutivo. Sin embargo, inclusive los actos de soberanía que no son circunstancias de guerra ni circunstancias que pongan en peligro el país, genera una obligación de debido proceso. Y entonces, cuando el acto de soberanía lo que hace es transgredir al debido proceso, como en el caso de la no vinculación de la opinión jurídica con la resolución de relaciones exteriores, me parece que ese es un punto muy importante de establecer. Porque si la nueva ley es lo suficientemente profunda en la fase judicial del procedimiento de extradición, en este procedimiento mixto, realmente va a haber un ejercicio de defensa en mesa de litigación. El contexto es que uno de los aspectos más importantes es, como pasa en el derecho penal normal, en nuestro derecho penal, tal como lo conocemos, en este sistema extradicional debería la opinión jurídica normar las bases sustantivas y procesales de que se ha cumplido un debido proceso. De otra suerte, no va a ser posible que una autoridad administrativa se haga cargo de solventar las reglas. Ahora bien, me dices, bueno, es posible que a lo mejor alguien la extradición no genere los puntos mínimos. Y es cierto, Ilan, es muy cierto. Nada más que te voy a decir una cosa a todos. Para que un país extranjero pida una extradición, hay reuniones binacionales, hay acercamientos, van y tocan la puerta.
¿no? No pasó hace mucho tiempo con un país con el cual no había extradición, va y se toca la puerta y se dice, oye, México, ¿me explicas, por favor, cómo se hace? ¿Lo hacemos? ¿Me ayudas? Entonces no habría razón para que el Estado mexicano en esa reciprocidad internacional no fuera exitoso. Realmente los casos de no éxito en materia de extradición y que terminarían con una opinión jurídica negativa hacia la entrega extradicional tendrían que ser casos verdaderamente tasados, discriminación, delitos no extraditables, que efectivamente haya en la pura redacción de los hechos de la nota diplomática se vea que no hay una circunstancia delictiva, sino es puramente un ejercicio de persecución o una problemática, porque ojo, los temas de extradición también tienen una visión internacional en la cual de decir, ¿a dónde vas? ¿A qué corte vas? ¿A qué sistema de país vas? ¿Te van a respetar los derechos humanos cuando llegues? ¿Vas a tener un debido proceso cuando llegues? ¿O simplemente mi trabajo termina en el momento en que te pongo en el avión, te cierro la puerta y el avión de bandera extranjera se va y me olvido de ti? Yo creo que existe esta primera línea de acción en cuanto a generar una mejor y más profunda ley de extradición que pueda vigilar. Si nosotros, fíjate, como comisión, como barra, podemos generar al Congreso diciéndoles, a ver, ustedes adecúen, ustedes generen la adecuación, porque ya sabes que muchos ya se ha escrito sobre reglas adversariales, cada quien tiene el libro mágico, entonces como que pensar en poner reglas adversariales en la ley, sí va a ser necesario, pero si nosotros logramos que el Estado mexicano no claudique, sino que reconozca que en una división de poderes, el Poder Judicial es verdaderamente el equilibrio de todos los actos de autoridad, sería ese punto que tú has tocado, que la opinión jurídica tenga que ser vinculatoria necesariamente con el procedimiento de extradición. Eso me parece muy importante. Un segundo punto es cerrar la lógica de este sistema de carrusel de extradiciones. Ah, fallé una. El día que le dan la libertad al cliente, en la puerta lo están recibiendo con otra solicitud de extradición. Esta suerte de carrusel no es posible. A ver, es cierto, no hay nebis in idem, lo entiendo. Entiendo que no hay nebis in idem porque no es derecho penal, porque no se está juzgando, pero a mí me parece que un procedimiento de esta naturaleza, aunque sea administrativo, no puede estar a la suerte de tantos intentos como se quiera. Debe de ser un solo intento y listo, porque para eso hay prevenciones. Fíjate, el 19 y el 20 de la Ley de Extradición Internacional dicen, el primer filtro es la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí hay un control difuso del derecho humano del reclamado. Ahí ya la Secretaría tendría que decir, esto no pasa, esto no camina. No camina porque no cumple con con aquel requisito. Pero si lo dejan pasar y termina en fase judicial, es porque ya como mínimo, se generó un estándar de razonabilidad a la luz del tratado. Entonces, un segundo elemento, creo yo, que tendría que acotarse al hecho de que deba de ser una sola oportunidad. Una tercera opinión, una tercera idea. En el procedimiento de extradición en la fase judicial, el Ministerio Público puede ofertar pruebas. Dice el 25 último párrafo. La defensa oferta pruebas para probar sus excepciones. No eres la persona o no está conforme al tratado. Pero el Ministerio Público puede ofertar pruebas. Y entonces yo me pregunto, Ilan, amigos, ¿qué va a ofertar el Ministerio Público? ¿Quiénes son sus medios de prueba? Y entonces resulta que tenemos un elenco y un desfile de peritos de la Fiscalía General de la República, de peritos, de testigos expertos en todas las materias habidas y por haber, antropometría, dactiloscopía, grafoscopía y todo para identificar qué es la persona. Cuando la carga de la prueba de establecer quién es la persona no está en la Fiscalía, está en el Estado requiriente. Ellos son los que tendrían que decir, fulano de tal fue la persona a la que se le llevó la orden de aprehensión y es la misma persona que está sentada ahora en la mesa de litigación.
Mira, hay tantas ventanas de oportunidad, pero nada más una anécdota. Cuando detuvieron a una persona con fines provisionales de extradición, no venía foto. Nada más decían su nombre, su nacionalidad y una media afiliación que decía, mide 1.70, es moreno, tiene 2 ojos, 2 oídos y una nariz y respira. Por ser absurdo. Esa era la media afiliación. Ah, no, prisión preventiva tasada, te quedas, 60 días. Cuando llegó la petición formal de extradición traía una foto, pero ¿sabes qué? Esa foto es la que le tomaron el día de su detención. Fue la foto que los agentes aprensores le tomaron y esa foto la sumaron y llegó por la vía diplomática la misma foto. Me dice, licenciado, esa foto es la que me tomaron. Esa no viene de allá. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de la legalidad y de la constitucionalidad de esa última porción normativa? ¿Por qué el Ministerio Público de la Federación tendría que aportar prueba en el procedimiento de extradición? No hay razón, a menos de que esa prueba se arropara en la negociación de un capítulo que normalmente está en los tratados internacionales que se llama pruebas adicionales. Es decir, si el Ministerio Público le dice al juez de distrito, su señoría, voy a aportar pruebas A, B, C y D, y le voy a pedir a la Cancillería que las pida por la vía diplomática para que el Estado requiriente me las regrese y tenga yo oportunidad de ofertar. Me parece perfecto. Pero la prueba adicional tiene que venir del extranjero. No puede ser recibida con peritos en territorio nacional mexicano. Creo que son las tres ideas que así me parecen de alguna manera importantes para poder contestarte. Muchísimas gracias. Paco, adelante, por favor. Gracias, Silan. Rodolfo, felicitarte nuevamente, por supuesto, siempre es un gusto escucharte. Tu examen doctoral, no me cansé de cada minuto de escucharlo, como ahora mismo lo hemos aprovechado de gran manera. Y yo creo que siempre tendremos oportunidad de seguir platicando ese tema y de seguir aprendiendo de ti. Y en esa parte han hablado de la ley, han hablado de antecedentes, han hablado tal vez inclusive de algunos precedentes de la Corte, pero no se ha tocado el tema en estas pláticas en específico respecto de los tratados, especialmente el de España y el de Estados Unidos, que tienen características creo que muy singulares. Si el tiempo lo amerita, quisiera yo, en la medida de lo posible, nos dieras algún comentario al respecto, Rodolfo. Sería muy valioso escuchar tus comentarios. Gracias, Paco. Muy, muy amable y gracias por tus palabras. Sí, los tratados de extradición que regulan la relación entre México y Estados Unidos y España tienen características, como tú bien dices, y la característica más importante que podemos anotar es el sistema de estándar de prueba. Me voy a explicar muy breve por respeto a su tiempo. México reconoce 2 formas para la relación binacional en materia de extradición. Una, que es la que se conoce como de fuente de common law, que es México firma un tratado de extradición con Estados Unidos y para que haya extradición me tienes que mandar datos de prueba que acrediten, que indicien el evento con probabilidad y la probabilidad de que el reclamado participe. Esos datos de prueba generan un estándar probatorio, generan una razonabilidad de debate en la expresión de secciones, porque como tú bien sabes, Paco, lo primero que se va a decir es, su señoría, lo que mandaron de Estados Unidos no rebasa el indicio razonado del libramiento de una forma de conducción o de una vinculación en términos del 316, fracción tercera del Código Nacional. Y en consecuencia de ello, ya ahí hay una importantísima veta de defensa, porque ahí ya entramos nosotros. Ahí ya dejamos de ser administrativistas, si me permites el término, y entramos a la clásica encuadramiento de audiencia inicial para hacernos cargos del contenido de ese tema. Mira, aquí reviso el documento. Hay una tesis que es la 170.161. 170.161 es del Pleno. Y ahí exactamente genera y establece
esto que tú estás diciendo. Debe justificarse la aprehensión o el enjuiciamiento en tanto se tema el tratado de extradición con los Estados Unidos de América. Pero aquí entonces hay que ser elegantes porque esta ejecutoria te dice, a ver, no te metas con la obtención, no te metas con la incorporación, no te metas con la ilicitud, no te metas, no, eso déjaselo al tribunal extranjero, al tribunal de competencia original. No, hazte cargo de decir si esa prueba que viene del extranjero, dicen, son dos, es una existencia material y es reconocida en la legislación mexicana como prueba idónea. El ejemplo más claro, un testigo colaborador que recibes la entrevista, ¿no? En la petición formal de extradición que envía a Estados Unidos, y tú lees la entrevista y dice, yo fui, yo estuve, yo cometí, hice, y y tú la sigues leyendo, y él sigue diciendo que sigue trabajando para una agencia policial extranjera, pero que sigue cometiendo delitos. De hecho, cuando esa persona es entrevistada para el hecho con apariencia de delito de tu cliente, resulta que él seguía cometiendo delitos cuando ya trabajaba. Entonces eso ya no se llama colaboración, se llama inducción. Pero el punto fino aquí es, y la pregunta que tenemos que hacernos en la mesa de litigación como expresión es, ese dato de prueba sería válido en una inicial por delincuencia organizada en México. La respuesta es no. No sería válido. Porque el 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada dice claramente que los testigos colaboradores, Francisco, tienen que ser gente que ya no está en la organización, que se ha separado de la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo es posible que esa entrevista que está en la petición formal de extradición, que dice que hay una persona que se ha cometido 20 años de la delincuencia y que todavía sigue en la delincuencia y que tiene 10 trabajando por una agencia policial y que hace 2 se sentó a tomar un café con tu cliente y que el cliente le ofreció traer quién sabe qué cosas, unos caramelos de quién sabe dónde? Y entonces, esa entrevista no es reconocida en nuestro derecho positivo. ¿Cómo podría ser las veces de generar un estándar probatorio mínimo para el contenido de una opinión jurídica o una resolución de extradición? Ahora, en contrapartida, con España tenemos un sistema latinoamericano, un sistema romano de extradición, y ahí no se pide pruebas. Ahí no se pide pruebas. Ahí hay una gran ventaja y desventaja. La gente que va a España, ¿no? La gente que va a España pues tiene la amabilidad del idioma, se siente cómodo por el idioma, pero hay dos desventajas. La ficha roja en España tiene fuerza coercitiva para detener a una persona, es decir, no necesitas pasar por juzgado, te detienen. Y dos, si te detienen, no va a haber estándar probatorio, nada más va a haber una suerte de checklist y un principio de doble incriminación. Los hechos son o no son delitos, única y exclusivamente. Entonces, con España, cuando tú te presentas al juez central de instrucción o a la sección de la sala penal, lo que van a analizar es si la conducta que se contiene en la nota diplomática es delito o no en España, pero no van a haber méritos de prueba. No van a haber méritos de prueba. Consecuencia de ello, existen esas dos características que hacen tan diferentes los dos sistemas extradicionales. Creo que no sé, Paco, si esto es suficiente, pero te agradezco muchísimo la pregunta. Gracias, Rodolfo. Por supuesto, muy generosa. Y en ese sentido, ¿tendría algunas similitudes con el concepto de la euroorden para los efectos formales de la solicitud de extradición? Sí, la euroorden es un movimiento que no tiene muchos años, evidentemente en Europa, y que tiene como propósito ir desplazando a la extradición. La euroorden es un formato y tiene como idea fundamental que los países de Europa tengan esta comunicación donde no homologan la orden de aprehensión, pero sí se reconocen coercibilidad. Sí se reconoce la coercibilidad de esa orden de aprehensión. Llega por ciertas autoridades centrales, comunicaciones, incluyendo Interpol, y llegan, y esa orden es inmediatamente ejecutada. Y no es que esté sujeto a extradición, está sujeto a la eficacia de la orden local extranjera. Y ahí simplemente hay un término muy breve de días
8, 10 días, donde hay un mínimo de procedimiento de debido proceso, donde no va a haber estándar de prueba, simplemente te van a decir, ¿te quieres ir, no te quieres ir? Hay una suerte de doble incriminación, desde luego se tutelan los derechos de que no exista violación o que el intento de la orden no tenga propósitos discriminatorios, y en esa lógica es que la orden va caminando con pasos muy fuertes en Europa. ¿Cuál es su crítica? La crítica de esta orden europea de extradición es que como su ejecución no tiene autorización judicial, pues puede darse en un nivel administrativo policial, y eso lo que genera es que en ejercicio de defensa existan algunos abusos. Pero hacia esa lógica va la orden europea. Gracias, Rodolfo. Gracias, Ilan. Rodolfo, muchísimas felicidades por esta magnífica exposición. Somos muy afortunados de haberte tenido el día de hoy en tu casa, en la Comisión de Penal, y no nos queda más que agradecerte el tiempo que nos has dedicado e invitarte a ser un miembro activo de la comisión que se nutre de grandes mentes como la tuya, que aparte de ser un gran abogado, eres una gran persona cuya calidad ética es pues de la admiración de todos nosotros, que somos afortunados de considerarnos amigos tuyos. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Muchas gracias, Ilan. Te aprecio mucho tus palabras. A todos y cada uno de ustedes, Francisco, Alberto, Jorge, a mi querido Javier, cómo olvidar aquellas pláticas con tu viejo, para la señora Francesca, Irma, Patricia, Rubén, Elías, Gerardo, Benjamín, Carlos, Cristina, Bere, Omar. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, y desde luego estoy a sus órdenes, Ilan. Y pues bueno, ya me admitieron, así que pues ya no me van a sacar. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Aquí somos buenos para el relajo, pero también somos buenos para el trabajo y viceversa. Te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Igual. Adiós, amigos. Adiós a todos.